Buenos días, padres de familia, queridos estudiantes. Bienvenidos a este segundo día de trabajo de la plataforma de Aprende en Casa de esta semana número 21. Como hemos trabajado el día de ayer en el área de personal social sobre los cambios y permanencias en objetos significativos, hoy continuaremos con la segunda parte de este trabajo. Para eso vamos a analizar primero cuál va a ser nuestra meta del día de hoy. Entonces nuestra meta dice que es explicar cambios y permanencias de objetos significativos para nuestra familia y comunidad. Entonces está bien claro que vamos a explicar, ahí estamos, que vamos a explicar en este caso los diferentes cambios y permanencias de los objetos significativos para nuestra comunidad. Entonces, sobre todo, vamos a subrayar lo demás para tener una idea sobre lo que estamos trabajando el día de hoy. Entonces vamos a escuchar qué nos dicen nuestras niñitas sobre el avance sobre el que vamos a trabajar. Nos dice, en esta actividad investigaremos otras fuentes para conocer cómo la radio afecta la vida de las familias. Para ello, te pido que realices una encuesta a tus familiares mayores en casa. Entonces ya tenemos una idea prácticamente. Nos dice que hoy día vamos a investigar. Vamos a investigar, pero ¿a partir de qué? A partir de encuestas realizadas y de otras fuentes. Investigaremos dentro de otras fuentes, ¿ya? Entre otras fuentes, y también a través de encuestas a nuestros familiares mayores que tengamos en casa. Entonces, este va a ser nuestro trabajo del día de hoy, sobre las encuestas, sobre preguntar a personas mayores, o quizás leer otro tipo de documento, otro tipo de texto. Entonces vamos a comenzar con la encuesta en este caso. Tenemos ahí unas preguntas y tenemos, por ejemplo, en este caso a 2 personas que podemos encuestar, o quizás pueden ser más de 2 personas, pueden ser 3 o 4. Entonces, ¿qué haremos? Serían las preguntas. ¿Cuáles van a ser estas preguntas? Nos dice, ¿qué uso le daban a la radio en tu familia durante tu niñez o adolescencia? Esta es a la persona encuestada. ¿Cuál era el uso que le daban a la radio en la niñez o en su adolescencia? Entonces, esta persona que vamos a hacer, esta persona va a recordar cómo era prácticamente su niñez, qué es lo que hacían, si usaban la radio o no usaban radio, quizás no tenían radio o solamente lo utilizaban para escuchar noticieros, o quizás en algunas ocasiones para escuchar novelas, porque antes las novelas se transmitían en radio. Entonces, de acuerdo a lo que la persona entrevistada te diga, vas a ir anotando acá su respuesta. Te recomiendo primero que hagas la entrevista en una hojita para que no estés borrando a cada instante y puedas revisar bien lo que la persona ha escrito o hacer una idea en general sobre la opinión de esta persona. Como segunda pregunta tenemos, ¿crees que actualmente se le sigue dando el mismo uso a la radio? ¿Qué crees que ha cambiado y qué crees que permanece? El uso de la radio desde la niñez que tú has tenido, desde la persona entrevistada, hasta la actualidad, ¿habrá cambiado el uso de la radio? Si ha cambiado o no ha cambiado, ¿qué habrá cambiado? ¿Qué es lo que ha cambiado en el uso de la radio? ¿O qué crees que permanece todavía en la radio? Recordemos la actividad de ayer que fue sobre la radio antigua y la radio moderna. ¿Existirán cambios? ¿Habrá permanencias? ¿Qué características continúan en las radios modernas y las radios antiguas? Entonces todas esas cositas nos van a ayudar a tener una idea en general. ¿Qué más tenemos? Nos dice, ¿qué recuerdos guardas de la radio que usaban en tu familia durante tu niñez o adolescencia? ¿Qué recuerdos? De repente que era la única radio, o quizás que eh, fueron los primeros de la cuadra en tener radio, o quizás mediante esa radio antigua yo escuchaba quizás alguna novela, fútbol. Recuerdo que esta persona tenga los recuerdos más significativos sobre la radio que ellos utilizaban cuando eran niños o adolescentes, o qué tipo de música escuchaban en su adolescencia. Luego, ¿consideras que la radio influyó en tu forma de vida durante tu niñez o adolescencia? ¿De qué manera? Cuando hablamos de esta pregunta nos dice sobre todo, ¿influyó o no influyó en tu forma de vida? De repente, si había programas que me gustaban, yo tenía ya una hora exacta para llegar a mi casa, para yo poder escuchar mi programa,
o quizás durante mi adolescencia existía en cierta emisora un concurso nacional de estudiantes en los cuales competían para obtener un premio. Entonces hay diferentes formas en las cuales influye el uso de la radio en la vida de cada persona, ya sea en la niñez o en la adolescencia. Claro que en la actualidad muy pocas personas llegan a usar la radio porque están más pendientes del televisor. Tenemos un medio de comunicación muy importante, ya que en caso de como ocurrió en la inundación de Mayumi o como ocurrió en el terremoto de Pisco, bueno, era el único medio que nos permitía estar comunicados en contacto, ya que en algunas ocasiones no había luz. Teníamos en ese caso las radios a pilas, que funcionaban a pilas, podíamos escuchar noticiero, estar atentos sobre los acontecimientos que ocurrían, tanto en nuestra ciudad donde ocurrió el desastre o en otros lugares. Entonces era un medio de comunicación, es un medio de comunicación muy importante en estos casos. ¿Qué más encontramos en esta actividad? Nos dice, a continuación te invito a analizar una fuente adicional para fortalecer. Recordemos que en este caso, lo que nos dicen los niñitos, nos dijeron nuestros compañeritos arriba, era que vamos a analizar documentos y analizar también una entrevista a unas personas mayores para tener una idea general sobre lo que era la radio. Nos dice, para fortalecer tu comprensión en relación con los cambios que generó la radio en la vida de las personas. Miren, acá tenemos una familia entera, tanto el papá, la mamá, los hijos, y esta radio, miren cómo es esta radio, miren las características de esta radio principal, quién la está manipulando en este caso. Entonces, observamos primero la imagen, y luego de observar la imagen vamos a leer el texto. Dice ahí, una familia reunida alrededor de una radio, es un archivo. Y acá tenemos un texto que dice a principios del siglo XX, aparecieron los primeros sistemas de radio. Entonces, te invito a leer, querido estudiante, este pequeño texto y no te olvides de resaltar o subrayar las ideas más importantes en este caso, ya que las ideas importantes nos ayudarán a responder quizás algunas preguntas que puedan venir después o nos puede servir como información para un trabajo posterior. Entonces, no te olvides de resaltar las ideas más importantes. Al culminar tu lectura, responde en tu cuaderno la siguiente pregunta. ¿Cómo cambió la forma de vida de las personas en el mundo con la aparición de la radio? Esta pregunta la vas a responder a partir de este texto que has leído. ¿Cómo tú crees que ha cambiado? Antes quizás las personas estaban reunidas así como están acá. ¿Qué hacían quizás? O quizás estaban encerrados en sus cuartos, ya durmiendo temprano. Miren cómo puede haber cambiado en este caso la vida de las personas. Recordemos que antes no había televisión. ¿Cómo habrá cambiado también de repente la televisión a la vida de las personas? Pero en este caso, lo más importante, el primer medio que apareció en sí, era la radio. ¿Cómo cambió la radio a toda esta generación, a todas estas personas? ¿Cómo cambió su forma de vida? Esas ideas que tú consideres las vas a responder acá. Luego vas a observar la siguiente imagen. Cambian las formas, pero no el fondo. Muy importante, cambian las formas, pero no el fondo. Feliz día de la radio. Vemos ahí, en este caso, una radio del año 1930, una radio del año 1960, una radio del año 1990 y una radio del año 2020. Miren cómo ha ido evolucionando la radio, cómo ha ido cambiando. En este caso nos vemos, por ejemplo, que no tiene antena, acá es pequeña, acá tiene antena, acá ya ni siquiera tampoco tiene antena, pero igual funciona. Entonces son características que podemos observar en esta imagen de acá. Luego de observar esta imagen, querido estudiante, vas a responder a las preguntas. Son breves. ¿Cuántos años han pasado desde la aparición de la primera radio hasta la actualidad? ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos años han transcurrido en este caso? Luego, ¿qué modelos similares has observado en tu casa? De repente, quizás en tu casa tenemos una radio, no sé bien que una radio es muy importante, ya sea grande, pequeña. ¿Y a quién se parece? ¿Al del año 1930, 1960, 1990 o 2020? Recordemos que en este caso hay celulares que ya tienen radio. Entonces, ¿a qué modelo se parecerá la radio que tú puedes tener en tu casa? Luego de responder a estas preguntas, ahora dice acá, ahora escribe una narración
breve acerca de los cambios y permanencias investigados sobre la radio. Menciona las características de la radio que han cambiado y las que se mantienen. Asimismo, coloca los cambios que se han dado en la vida de las personas debido a la invención de este aparato. Entonces, acá tenemos nuestra actividad. Recordemos que nuestra meta era explicar. Y vamos a explicar a través de este texto que vamos a escribir. Resaltemos lo importante. Vas a escribir una narración. ¿Ya? Eso es lo que vamos a escribir. Una narración. Ya sabemos que ya hemos visto textos narrativos la semana pasada también. ¿Sobre qué va a ser este texto narrativo? Sobre los cambios y permanencias investigados sobre la radio. Ahí tenemos una idea. Cambios y permanencias investigados sobre la radio. ¿Qué vas a hacer en esta narración? Menciona las características de la radio que han cambiado y las que se mantienen. Voy a mencionar las características de la radio que han cambiado y que se mantienen. Para esto puedo guiarme de la imagen que he visto hace un instante, o quizás también de otros textos, o también del cuadro que elaboró el día de ayer de comparación entre una radio antigua y una radio moderna. Luego, coloca los cambios que se han dado en la vida de las personas. Coloca los cambios que se han dado en la vida de las personas debido a la invención de este aparato. ¿Cuáles son los cambios que han ocurrido en este caso? Y para esto te puede servir mucho la encuesta que has realizado a las dos personas mayores y también la imagen que has observado de la familia reunida alrededor de la radio. Luego de analizar bien estas preguntas, te invito primero a que realices un borrador de tu texto narrativo, ¿ya? En una hojita vas escribiendo tus ideas, lo que tú vas a poner en esta pequeña actividad. Luego la revisas, fíjate que no tenga errores ortográficos, fíjate que coincida sobre todo las ideas que tú has rescatado. Es por eso que te he dicho muy importante que subrayes, resaltes las ideas importantes de los textos anteriores. Entonces, da una primera revisada a tu texto escrito, pide a una persona adulta, papá, mamá o hermana mayor, que también revise tu texto. Y una vez que has revisado el texto, que esté bien escrito, coherentemente, con los signos de puntuación, cada uno en su lugar respectivo. No olvidemos los signos, las mayúsculas, quizás algunas tildes, todo lo que nosotros tenemos que tener en claro para nuestro texto. Es muy importante que sea revisado. Una vez que lo has revisado, lo puedes escribir acá, o caso contrario, también lo escribes en tu cuaderno, de acuerdo como tú consideres. Si ves que tu texto va a ser un poco extenso, lo escribes en tu cuaderno. Si consideras que va a ser corto, puedes escribir acá. Entonces, queridos estudiantes, esta es la actividad del día de hoy, bien sencilla. Con esta estamos complementando la actividad del día de ayer, que cuando comenzamos sobre las diferencias o las características de las radios antiguas y las radios modernas. Entonces, queridos estudiantes, espero su actividad el día de hoy y me despido de ustedes hasta el día de mañana para continuar con un trabajo nuevo en la plataforma de Aprende en Casa. Hasta mañana.